aprendí algo muy chistoso. ¿Quieres escucharlo? Sí. ¿Sabías que los delfines pueden dormir con una mitad del cerebro despierto, es decir, con un ojo abierto y otro cerrado? Ro, ¿qué piensas? Oye, ¿me escuchaste? Sí, dijiste que los delfines duermen mucho. Mm. Hola, mi nombre es Carla y bienvenidos a otro podcast de Carisha Out of Context. En este podcast hablaremos sobre las barreras de comunicación. El día de hoy me acompaña un invitado especial. Rodrigo, bienvenido. Hola a todos. ¿Sabes qué son las barreras de comunicación o has escuchado de ellas? No tengo ni idea de qué estás hablando. Ok, entonces hoy vamos a aprender juntos qué son las barreras de comunicación. Son obstáculos que pueden surgir durante el proceso comunicativo. Puede ser entre una conversación, por ejemplo ahorita que te estaba contando sobre los delfines y no me pusiste atención. Estos factores impiden o dificultan la comunicación, deforman el mensaje u obstaculizan el proceso general de comunicación. Vamos a analizar y comentar algunas de estas barreras para poder identificarlas. ¿Qué tal si cuando hablamos con alguien ponemos estas barreras y por eso no nos escuchan? Bueno, acompáñanos a conocer sobre ellas y aprendamos juntos. La primera barrera que analizaremos es el no escuchar. Se dice que la base de las relaciones humanas es la capacidad de comunicarse, y para hacerlo es preciso saber escuchar. Para aprender a escuchar, hay que aprender a callar, a estar en silencio. ¿No te ha pasado esto, Ro? Que estás hablando con alguien y de repente lo único que piensas es en decirle la respuesta? Y esto es en que pocas veces escuchamos. Siempre estamos preparados para hablar, pero no ponemos mucha atención a las palabras. El 93% de lo que decimos lo hacemos sin palabras, o sea, con el lenguaje corporal, con los movimientos de las manos, de los ojos, y el 7% tiene que ver con las palabras de lo que decimos. ¿Te ha pasado esto? Sí, muchas veces. Bueno, ahora hablaremos de la siguiente. El poder, la ideología y el estatus. El poder no se refiere solamente a los altos niveles, también a posibles formas de poder de menor envergadura. La ideología habla de situaciones religiosas o políticas. ¿No te ha pasado que cuando empiezas a hablar de ello siempre hay circunstancias? Esto se refiere a que ponemos esas barreras que no nos permiten comunicarnos como personas o grupos humanos. También la ideología, la raza, el color de la piel, la posición económica y otras variables han distanciado y con frecuencia siguen siendo motivo de separación entre personas. La siguiente barrera es prejuzgar, adivinar y suponer. Prejuzgar es juzgar antes de tiempo, anticiparse a los hechos, no captar la realidad objetiva, sino la realidad neurótica creada en la mente. El adivinar y el suponer también son construcciones neuróticas mentales que nos impiden ver la realidad de las personas, tal cual son y estas aquí y el ahora y no como han estado en el pasado. No sé si te ha pasado, Ro, que en algún momento tú piensas que tus papás te van a regañar por algo que ni siquiera saben que hiciste o ya estás imaginándote cosas. Bueno, estás adivinando sin siquiera que pase. Son realidades neuróticas que crean nuestra mente. Sí, una vez estaba en el supermercado y me caí y una señora pasó riéndose y yo pensé que se reía de mí, pero en realidad al darme cuenta ella estaba hablando por el teléfono y la verdad ni siquiera me puso atención. Esa es una barrera de la comunicación. La siguiente barrera son las actitudes negativas, la subjetividad. Las actitudes son disposiciones que tenemos en nuestras reacciones hacia las personas o cosas. Cuando las actitudes son positivas, facilitan las relaciones. Sin embargo, cuando son negativas, representan un serio impedimento para la comunicación y el acercamiento de las personas. La subjetividad no necesariamente se refiere a una actitud negativa, pero incluso puede llevar a deformar la realidad percibida en las relaciones humanas. Por eso dicen que con quien nos llevamos bien es fácil ser
serviciales, escuchar o tener tolerancia, pero luego hay personas con las que nos cuesta llevarnos y es donde entra esta barrera de la comunicación con las actitudes negativas. La siguiente barrera de la comunicación que analizaremos es la superficialidad. La superficialidad se evidencia en conversaciones frívolas y temas intrascendentes. Lo anterior genera una pobreza mental, una desolación psicológica que limita las posibilidades de establecer relaciones profundas. Los sentimientos son los cimientos de las relaciones cercanas y se evidencian en el modo de vivir. ¿Sabías que hay algunos niveles de la comunicación, Ro? ¿A qué te refieres? Bueno, se puede decir que hay 5 niveles de comunicación. El primero es el superficial. Cuando conoces a alguien y pues nada más pueden hablar cómo está el clima o si algo les pasó hoy, pero son cosas muy superficiales. Después van hechos o reportes. Esto se refiere cuando ya puedes a lo mejor hablar de algo que te pasó o de si tienes una tarea que tu compañero tiene igual, pueden interactuar entre ellos. Y la tercera es dar ideas u opiniones, cuando ya empiezas a abrirte más hacia la persona. La cuarta son los sentimientos y emociones. Esto se podría decir a lo mejor tú con tu mejor amigo o con personas más cercanas, es cuando ya empiezas a abrirte y a mostrar más y pues las conversaciones ya no se vuelven tan superficiales, sino que se empiezan a volver profundas. Y la quinta es el involucramiento emocional. Esta es más hacia nuestras familias o personas importantes en nuestra vida. La siguiente barrera de la comunicación es la rutina de vivir. Sin duda, un gran obstáculo para las relaciones humanas profundas y satisfactorias es lo que es la rutina de vivir. El no captar la vida diaria como una oportunidad única y cada relación como una experiencia de aprendizaje. Eso siento que nos ha pasado mucho ahora en la pandemia, que la verdad nos acostumbramos a vivir la vida como levantarnos, trabajar, comer y volver a dormir y hacerlo todo un ciclo constante. Y no ponemos atención en los detalles o en las cosas que pueden pasar día a día, que la verdad no todos los días son iguales, pero a veces como humanos no nos damos cuenta de eso. Exactamente, Ro, muy buena tu explicación. El engaño y la mentira. Esta barrera de la comunicación separa a las personas. Con el engaño se cava una zanja entre las personas que los hace distantes y lejanas, incluso en casos en los que se sostiene una mentira como la protección psicológica, en donde la persona termina engañada y lo único que hace es levantar un muro que distancia más a las personas. Este engaño de protección psicológica es cuando dices que por no herir a la persona, por eso le estás mintiendo o te estás mintiendo, y la verdad no. Esto lo único que hace es que se vayan separando más las personas y que este muro, o sea, esta barrera, siga creciendo y en cierto punto los termine alejando. La siguiente barrera es el lenguaje. Las palabras a menudo las convertimos en trampas para la comunicación, en virtud de no precisar lo que queremos decir. La intencionalidad de lo que decimos o por no pedir a las personas mayor exactitud en las palabras. Esta barrera, la verdad, es muy importante porque muchas veces hablamos con otros, pero no decimos bien nuestras palabras y la otra persona termina entendiendo ya sea lo que quiere o lo que entendió. Entonces ahí es donde la comunicación no se vuelve efectiva y salen problemas o salen situaciones. Otra barrera es el miedo. Es uno de los sentimientos llamados, entre comillas, negativos en las relaciones humanas, que se sientan en situaciones cuando se va a realizar algo nuevo o al encontrarse en un momento no habitual, desconocido. Implica ansiedad y malestar difuso. El miedo en las relaciones humanas se experimenta sobre todo en situaciones que se implican el comunicarse de manera profunda con otra persona. Esta también es una barrera muy común, ya que la mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestra vida experimentamos el miedo. Yo me acuerdo que esto me pasaba mucho cuando era más pequeña. Al momento de hablar en público o al momento de hablar con una persona, me ponía muy nerviosa
y me salía ese miedo, lo cual impedía que hablara con ella. La siguiente barrera es la crítica destructiva. De acuerdo con el principio de las relaciones humanas de que dar y recibir es lo mismo, la crítica destruye tanto al criticado como al que critica. Lo mismo es válido para los juicios de valor, es decir, juzgar a las personas es erguirse en juez del comportamiento de éstas, poniéndose por encima de ellas, lo cual hace creer a uno que es mejor que ellos. Esta barrera también es muy común, y esto es cuando alguien se cree mejor que otra persona, o cuando a alguien lo critican. Cuando te critican a ti mismo por algo, te dicen de alguna manera, tú pues sientes mal, siempre y cuando como venga siendo la crítica. Si es una crítica pues de manera pues para ayudarte en tu persona o para ayudarte a mejorar, pero si es una crítica destructiva, lo único que vas a causar es que te sientas mal tú y que se sienta mal la persona. Entonces por ello esta se vuelve una barrera de la comunicación. La siguiente es las lenguas y la cultura. Las lenguas no son diferentes maneras de ver lo mismo o diferentes formas de expresar una misma realidad, sino diversas formas de realidad. Cada lengua es una expresión de una realidad diferente, una visión del mundo de acuerdo con la cultura. Sin duda, las diferencias culturales, así como las lenguas, ocasionan situaciones incomprensibles, frustraciones y malos entendidos al captar solo una parte de la realidad desconociendo la otra. ¿Alguna vez has visto diferentes culturas que han chocado como tú vives tu vida regularmente? Pues he escuchado muchas de ellas y la verdad sí me ha tocado vivir algunas, pero una que me viene a la mente es aquí en México cuando nos sentamos a comer una sopa, por ejemplo, cuando terminamos y nos queda el caldito y lo queremos sorber, luego aquí es de mala educación, o no sé si te pasa que tu mamá te regaña y te dice, no sorbas el caldo, no, y uno está así como, pues aquí es de mala educación, pero en Japón, cuando están comiendo, no sé si has escuchado del ramen, pues esos famosos noodles, cuando los están comiendo, los sorben. Y allá no es de mala educación, sino que es una forma de expresar que están disfrutando la comida. ¿A ti te ha pasado algo así, Ro? Pues en lo que llevo de mi corta vida, la verdad es que no he tenido ningún choque de culturas físicamente, pero en el internet puedes llegar a ver que varias personas hablan de su vida de diferentes maneras. Exactamente, Ro. Bueno, ahora continuaremos con la siguiente barrera, que es el creer que solo existe una realidad. Nuestra imagen o visión de la realidad no es la realidad, sino nuestra particular y caprichosa manera de verla. La forma más segura de acabar con una relación es insistir en que las cosas se hagan a nuestro modo. Esto pasa cuando, no sé, tú tienes una opinión y crees que esa opinión es la mejor y nadie te mueve de tu opinión. No sé, ¿te ha pasado eso, Ron? Sí, yo creo que varias veces me ha pasado, pero cuando te pasa la verdad es que no te das cuenta que estás siendo, pues, no estás siendo razonable. Exactamente. De la totalidad de una realidad que involucra a las personas o grupos, generalmente es por la acción del ego, el yo individual. Solo nos quedamos o vemos una parte de ella. A esto se refiere a que solo entendemos, pues, como decimos, lo que creemos es lo mejor. Entonces, para romper esta barrera hay que tener una buena comunicación. Cuando se escucha a la otra persona, se llega a un mismo entendido, o cuando simplemente no solo te pones en que tu opinión es la mejor, sino que abres tu mente para escuchar la opinión de los demás. Exactamente. La siguiente barrera de la comunicación es la prisa o la impaciencia. Con frecuencia cometemos errores debido a la prisa o a la impaciencia en las relaciones humanas. También esto pasa en que estás muy apurado, quieres hacer algo y luego pues ya no hablas con las demás personas o ya no dices correctamente lo que querías decir. O luego hay personas que quieren todo a la mera hora y la verdad que son muy impacientes y esto termina siendo una barrera de la comunicación. Bueno, hemos llegado al final de este podcast.
Espero que les haya sido informativo y que juntos hayamos aprendido sobre estas barreras de la comunicación. Y la próxima vez que hablen con alguien, puedan ver si su comunicación es efectiva, ya sea que ustedes estén poniendo una barrera o que la otra persona esté poniendo esa barrera, entonces así ya poder identificarlas más. Muchas gracias igual a Rodrigo por acompañarme en este podcast. Muchas gracias por la invitación y espero que pues podamos aprender todos acerca de estas barreras y podamos investigar más acerca de este tema que son las barreras de la comunicación, porque la verdad sí es muy interesante y sí nos puede ayudar en el día a día. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima y si tú sabes alguna de estas barreras o te gustaría aportar más sobre el tema, no olvides dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima.